Hoy tenía pensado hablar de Polar, que es una película que en principio a mí no me gustó nada. De hecho, iba a ser una crítica negativa, con bilis por todas partes, que en realidad es lo divertido de hacer una crítica a una película. Pero, pero, parece que no. Parece que hoy voy a ser un poco asertivo y no ha sido tan mala, ¿no? Tiene sus lados buenos y sus lados malos, como todo. Pero, bueno, por empezar por alguna parte. Los personajes. Polar es una película que está protagonizada por un personaje llamado Duncan Bisla, representado por Mads Mikkelsen. Y en realidad es como una especie de John Wick viejo. De hecho, hay bastantes parodias a lo largo de la película de la saga de John Wick. John Wick empieza cuando matan a su perro y esta especie de John Wick viejo mata a su perro directamente. Este personaje, que en realidad es como si Aznar se hubiese metido a Sicario, es un personaje que en principio puede parecer muy malo porque no es un personaje expresivo, no tiene ningún tipo de actitud que te llame la atención, como personajes un poco inerte, pero a lo largo de la película se va desarrollando porque esta actitud pasiva, porque esta actitud de cámara frigorífica, y se justifica bastante bien. Se ve que es por traumas del pasado que están introducidos por flashbacks confusos. Está bien que los flashbacks sean confusos porque muchas veces en las películas se corre el riesgo de que los flashbacks sean muy claros, entonces como que te lo están sirviendo en bandeja, pero los recuerdos de la gente en realidad nunca son claros, siempre son muy confusos, y así es como se presentan estos flashbacks. Es un punto bastante positivo, y esto es lo que lleva al personaje a ser un personaje frío, a ser un personaje inadaptado, a ser un personaje que tiene muchas carencias afectivas, que de hecho al principio de la película intenta llenar con una prostituta bielorrusa y con su hijo, pero que obviamente no funciona. Él intenta comprar su compañía y ella no le corresponde, obviamente no hay ningún tipo de amor ahí. Pero un punto en contra es que ante este rechazo él no muestra ningún tipo de reacción psicológica, lo cual no es muy coherente. Pero más allá de eso, posteriormente, él se encariña de su vecina. Es un acercamiento entre los personajes bastante acertado, porque es gradual, no es de repente, sino que va siendo poco a poco, se van viendo. Eso está bastante bien introducido, es algo básico de guión, pero está bastante bien hecho. El problema es que tanto Duncan como Camille, que es el personaje de la vecina, interpretado por Vanessa Hudgens, eh, Vanessa Hudgens, aprender a pronunciar este nombre, Vanessa Hudgens, que son dos personajes que se muestran muy solitarios, con una cadencia obvia de habilidades sociales. Entre ellos, una comunicación es muy complicada porque no parece relacionarse con nadie, pues menos se van a relacionar entre ellos dos, pero al final lo terminan haciendo, y esto es un punto un poco negativo porque las conversaciones que tienen al principio se muestran muy forzadas. Son situaciones que entre dos personalidades así no se deberían dar, o sea, parece que están enviadas un poco a presión, y luego de repente la relación evoluciona muy rápido, que es algo que con personalidades de este tipo no cabría esperar. Pero bueno, la evolución de estos dos personajes es bastante curiosa, porque parece que va a desembocar en una relación sentimental a todas luces a lo largo de la película. Es algo relativamente obvio, pero al final se enfoca desde un punto de vista mucho más paternalista. O sea, más allá de cualquier tipo de tensión que haya entre ellos, él en realidad lo que busca es protegerla a ella, porque se ha autoconvencido de que la violencia es el único ámbito en el que él está cómodo. Incluso a lo largo de la película realiza varios intentos de, una vez se ha jubilado, reincorporarse a la sociedad, a intentar dar charlas a niños sobre cadáveres en descomposición,
se compra películas, adopta un perro al que en uno de sus traumas termina matando. De hecho, es muy curioso porque cuando adopta el perro dice no lo necesito, o sea que es un capricho, realmente un intento por su parte de ser una persona normal. Él lo repite todo el rato, va a comprar un regalo y pregunta por lo normal, va a celebrar una fiesta de cumpleaños y pregunta por lo normal, intenta comportarse todo el rato, pero él está completamente fuera. El resto de personajes son un punto negativo uno tras otro, o sea, no están nada bien desarrollados en general, salvo el villano, es el señor Blood, interpretado por el cómico inglés Matt Lucas. El resto de personajes no son nada rescatables. Hay un personaje, concretamente Cindy, su única función en toda la película es comer pollas. Hay otro personaje que es el de Carl, una especie de, no sé, leñador soviético que ni siquiera llega a tener un diálogo decente a lo largo de toda la película. Sin embargo, el personaje de Blood es un relativamente buen personaje. Fue destripado por la crítica cuando salió la película, porque decían que era un personaje exagerado, que era un personaje extravagante. Pero en realidad el personaje está diseñado para ser así. El personaje no es un malo al que le tengas que tener miedo, sino que es un malo al que odies. O sea, un malo al que quieras que maten. Es un personaje que está estrictamente diseñado para que le tengas asco. Y eso está muy bien conseguido. Eso es algo, o sea, tú realmente lo ves y no piensas en otra cosa que, por favor, que le metan una bala en el cráneo a este señor. Por lo tanto, es un papel que está bastante bien conseguido. Por otro lado, este personaje es el contraste completamente opuesto al de Duncan Bisla. O sea, Duncan Bisla es un personaje que en la medida de lo posible no habla, es un personaje callado, introvertido, misterioso, sobrio, y el Mr. Blood es irritante, no se calla, cada vez que habla te entran ganas de meterle un guantazo. Son la contraparte el uno del otro. Con respecto a la fotografía sea de lo más trabajado de toda la película, tiene planos bastante buenos. Por ejemplo, tiene un plano aéreo que está justificado por el vuelo de un búho, tiene planos de transiciones bastante bien cogidos y hay una estética bastante elaborada en el sentido de que podemos diferenciar perfectamente dos estéticas dentro de la misma película. Una es cuando salen los asesinos en su ambiente, en su castillo, en los sitios en los que se mueven, que son todo colores saturados, son colores llamativos, vivos, estéticas casi cartoon, colores fosforitos, incluso el traje que viste villano todo el rato es un amarillo fosforito que prácticamente te salta a la pantalla. Y sin embargo, cuando vemos a Duncan en el pueblo en el que vive con su vecina, teniendo conversaciones sentado en una mesa sin ningún tipo de acción, son todo colores grises, fríos, apagados, que nos llevan más a pensar en que esos son planos más realistas, y sin embargo los otros planos del otro tipo de estética son planos mucho más fantasiosos. O sea, parece que quieren diferenciar dos puntos de vista diferentes, incluso dos películas diferentes, ya que cuando se encuentran en los planos grises, las conversaciones que tienen, el tipo de diálogos, los tipos de diálogos que mantienen Duncan con Camille son diálogos mucho más profundos acerca de lo que trabaja él, de lo que supone la muerte, de lo que ha pasado. Y sin embargo, luego las escenas que aparecen con esas estéticas saturadas son todo violencia, acción, escenas rápidas. La violencia es una característica clave de esta película. Es una violencia muy explícita. De hecho, en muchos puntos recuerda a la violencia de Tarantino, sin estar tan bien utilizada. Pero es una violencia que no pretende censurarse. Los planos de las muertes son muy explícitos, pero el problema es que se abusa de ella constantemente. Entonces hay un punto en el que ya esta violencia te saca de la película completamente. O sea, ves cómo le parten la boca a un tío y te deja de importar en qué contexto se la han partido, porque solamente puedes ver los borbotones de sangre que escupe,
y lo injustificado que estaba, la injustificada que estaba esa violencia. Realmente no era nada necesario que eso pasase. También hay un sexo bastante explícito, en algunos puntos está bien justificado por guión, sin embargo en otros es completamente innecesario. No está muy bien introducido en el guión. De hecho hay un momento en el que se insinúa la grabación de una escena de porno snuff que estaría bien dentro del contexto si no fuese tan innecesaria dentro de la trama, o sea, no aporta absolutamente nada. Pero bueno, ahí está. Aparte de eso, la película no es nada del otro mundo, no tiene una trama impresionante ni un guion impresionante, se le puso muy mal en la crítica profesional, pero bueno, es una película disfrutable, recomendada para gente que tenga una tarde libre y que decida ver una peli en la que no tenga que echarle muchas ganas para verla. No recomendada ni para niños ni para gente que sea muy sensible o muy aprensiva a la violencia. Sobre 10, un 7,6 igual, pero yo qué voy a saber si para hacer esta review solo he visto la película, o sea que